En esta mañana nosotros vamos a hablar acerca de la tercera epístola de Juan. Esta epístola, hermano, nos muestra un amor que nace de la verdad. Este tipo de amor que se observa en esta carta está supremamente definido en la cruz, en el Calvario, donde Dios mostró qué es el amor, y este amor divino. Y es que debido, hermanos, a que nosotros somos radicalmente indignos delante de nuestro Dios, su amor, este amor divino, se caracteriza de tres maneras. El amor divino se caracteriza por su misericordia, por su humildad y por su sacrificio. De esto nosotros conocemos el amor de Dios. El doctor Carson decía que la razón por la que el mandamiento a amar a Dios está primero, esto es, primero en importancia, es porque es el que siempre quebrantamos cuando quebrantamos cualquier otro. Todo lo malo que hacemos demuestra que no amamos a Dios en realidad. La antítesis del amor a Dios es peor que no amar a Dios. Es amar algo más de manera suprema. En la mayoría de los casos, a nosotros mismos. Fin de la cita. Esta cita del doctor Carson es muy apropiada para nuestra epístola. Porque dentro de nuestra epístola nosotros observaremos a tres clases de personas. Dos hombres que honran a Dios por medio de sus buenas obras, pero un hombre que no honra a Dios, sino que busca de manera suprema su propia gloria. Yo he titulado esta carta, La hospitalidad que surge de la verdad. Y esta carta la he dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con un corazón hospitalario, tiene que ver con un cristiano fiel, tiene que ver con las buenas obras. Este hombre es Gallo. La segunda parte tiene que ver con un corazón hostil, con un cristiano infiel, con malas obras. Y la última parte, que vamos a tocar de manera mucho más resumida, porque casi todo lo vamos a observar en la primera, es otro ejemplo de la verdad. Y ese es el caso de Demetrio. Si hay algo que Juan, hermanos, nos va a enseñar en esta carta, es lo que él quiere mostrarnos a nosotros de una manera clara. Hay cosas que son muy difíciles de poder asimilar en la carta, y esto se debe a la manera en que Juan la escribe. Hay cosas que Juan omite y que se nos dificulta a nosotros poder colocarlas en contexto sobre el contenido y sobre las palabras y de la manera en que Juan se relaciona con algunos de estos hombres. Sin embargo, para poder comprender esta epístola, tenemos el Evangelio de Juan, pero también tenemos la primera y segunda epístola de Juan. Pero la segunda y tercera epístola del apóstol Juan son las más cortas del Nuevo Testamento. Se dice que la tercera epístola es incluso más corta que la segunda epístola. Pero cada una de ellas, tanto la segunda como la tercera, tiene menos de 300 palabras en griego. Y que, como el hermano expresó el domingo pasado, fácilmente se podía escribir en una hoja de papiro. Esta carta, hermano, es más personal que la segunda carta. La segunda carta va dirigida a una mujer. Pero en la tercera carta nosotros conocemos a la persona que Juan le dirige la carta. Es una de las pocas cartas dirigidas estrictamente a una persona. Vemos también el caso de Filemón. ¿Cuál es el problema en esta epístola? ¿Cuál es el problema en esta carta? El problema, hermanos, en esta carta es la falta de hospitalidad. Ese es el problema en la carta.
¿De dónde surge este problema? El problema de la falta de hospitalidad surge del liderazgo de la iglesia local. En este caso, surge de un hombre conocido como Diótrefes. ¿Cuál es la solución para este problema que se presenta acá? La solución que Juan nos dice a nosotros es que debemos ser hospitalarios con nuestros hermanos. Esa es la verdadera razón. Colocando como una muestra de esto el ejemplo de Gayo. Hoy en día, en nuestro mundo, los hombres, con esta pandemia que está ocurriendo, los hombres han mostrado quizás el lado más bueno de ellos. Hoy en día los hombres más ricos han donado una parte de sus riquezas para que otros que no conocen sean ayudados. Las empresas más famosas de este mundo se han sacrificado por el bienestar de la humanidad. La profesión que hoy día ha luchado, ha expuesto su vida, su familia, sus hijos, es la profesión de los doctores y los enfermeros, la salud. Pero a pesar de que todo el esfuerzo y el empeño de los hombres es para tratar de preservar a la humanidad, su hospitalidad es insuficiente. La hospitalidad de los hombres hoy día es totalmente insuficiente para salvar al hombre. Porque el enfoque de nosotros hoy día es salvar la vida temporal del hombre. Pero hay un problema mucho más allá y mucho más grave que este virus que se ha estado expandiendo en nuestra tierra. Y es el pecado, hermano. El pecado ha destruido a los hombres. El pecado se ha introducido dentro del liderazgo de las iglesias, como en el caso de Diótrefes. El pecado debe ser quitado. Y para eso, la mayor muestra de hospitalidad es la de nuestro gran Dios. Un Dios que no vino a rescatar simplemente la vida temporal de los hombres, de nosotros. Es un Dios que vino a rescatar la vida eterna en condenación de los hombres. Y que ahora nos ha ligado a Él. El autor de esta epístola, Juan, exhorta a los hermanos a la hospitalidad, pero de una manera muy clara, a los hermanos que predican el Evangelio. En esta epístola se habla acerca de ser hospitalario con los maestros itinerantes. Así que te está hablando acerca de ser hospitalario con los que van a las misiones, con los que evangelizan, con los que proclaman el Evangelio de Cristo. Con ellos se debe ser hospitalario. Pero también Juan nos enseña a no imitar las acciones de los incrédulos. Esa es la verdad de esta epístola. Ralph Waldo Emerson dijo que el homenaje más grande que nosotros podemos hacer a la verdad es usarla. Ese es el homenaje más grande que nosotros los hombres podemos hacer. Usemos la verdad, hablemos de la verdad, vivamos conforme a la verdad. ¿Sabes para qué? Para que la verdad dé testimonio de nosotros. Si alguien no necesitaba de una referencia apostólica ni pastoral, era Demetrio. Porque Demetrio, dice el apóstol Juan, que la misma verdad testificaba acerca de la lealtad de este hombre. Permita a Dios que cada uno de nosotros pueda tener vidas dignas, hospitalarias, a favor de los hombres. Pero, ¿qué es la hospitalidad? La hospitalidad significa literalmente amor a los extraños.
La hospitalidad es recibir como invitado a una persona que no conoces. ¿Sabe qué muestras allí? Bondad. Y eso es atributo de Dios. Otro significado de la hospitalidad es la recepción y el trato amigable de invitados. Ese es el significado de ser hospitalario. Ser hospitalario no es simplemente con las personas que conoces y que te caen muy bien. Ser hospitalario es amar a personas extrañas. Por eso, si vamos a hablar acerca de hospitalidad, en la tercera epístola del apóstol Juan, tenemos que hablar acerca de Cristo. Tenemos que hablar acerca de lo que Él hizo, lo que Él ha expresado a favor de los hombres. Pero hay razones, hermanos, teológicas. Hay razones teológicas para que tú y yo seamos hospitalarios. Antes de introducirnos a ese corazón hospitalario que tenía Gallo, porque Gallo las conocía muy bien. Y hoy espero en esta mañana que tú también conozcas muy bien las razones hospitalarias para que vivas al estilo de Gallo. La primera razón teológica para que tú y yo seamos hospitalarios es el atributo de Dios, el amor. ¿Quieres ser hospitalario? El amor de Dios debió haberse derramado en tu corazón. Para ser hospitalario conforme al propósito divino, para que tu hospitalidad llegue a la gloria de Dios, el amor de Dios debió haberse derramado en tu corazón. El amor y la hospitalidad están ligados entre sí. Pero no solo observamos el atributo del amor, la hospitalidad es bondad. Así que el segundo atributo de la hospitalidad que es notorio es la bondad del creyente hacia otros extraños. Y en este caso estamos hablando acerca de otros hermanos que no forman parte de nuestra iglesia local. Primera de Juan 4:8. La segunda razón teológica es la doctrina de adopción. Cuando tú eres hospitalario con alguien, tú lo adoptas en la familia que no pertenece. Pero para tú adoptar a un desconocido, primero alguien debió haberte adoptado a ti. Así que si Cristo no te ha adoptado como su hijo, tú no puedes adoptar a un extraño en tu familia sin querer algo de provecho de él. Recuerda que está la hospitalidad buena, la hospitalidad cristiana, que solo surge de un corazón redimido, pero también está la hospitalidad mala, la hospitalidad que busca lo suyo propio, la hospitalidad que busca su ego, su centro, su exaltación, que busca su supremacía, que busca endiosarse a sí mismo. La tercera razón teológica para ser hospitalario es la doctrina de la regeneración. Como dijimos hace un momento, necesitamos un corazón nuevo, necesitamos un corazón de carne, un corazón transformado, hermanos, para vivir conforme a Gallo, conforme a Demetrio, conforme a Juan y por sobre todas las cosas, conforme a Cristo. Cuarta razón, la bendición del Señor. Hebreos 13:2 dice que algunos albergaron ángeles sin saberlo. Dios te bendecirá a ti por tú ser hospitalario con otros hermanos en la fe de otras iglesias. No pienses, hermano, en lo que vas a perder o en lo poco que tienes. No pienses en las cosas que te faltarán. Piensa cómo vas a ser bendecido por un Dios con los pocos recursos que Él te ha dado. Quinta razón, unión con Cristo. Recuerda que somos un cuerpo en Cristo. Recuerda que cada miembro está disperso a lo largo de este mundo, pero en Cristo somos un solo cuerpo. Así que al ser hospitalario con un hermano en la fe,
Tú estás uniendo tus lazos con Cristo, porque Él es parte del cuerpo de Cristo. Sexta razón, la gran comisión. Aquel gran mandato, id y predicad el evangelio. ¿Por qué ser hospitalario? Cuando eres hospitalario, participas de la gran comisión, participas de la propagación del evangelio. Cuando tú albergas a un hombre, a una persona que proclama la fe en Cristo y que su anhelo es hablar del evangelio, tú participas de manera indirecta en la gran comisión. Y la última razón teológica es el evangelio. Cristo mismo. Las buenas noticias de salvación. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad de ser hospitalario. Nuestro texto dice que Juan amaba a Gallo en verdad. ¿Y sabes por qué amaba a Gallo en verdad? Porque Gallo amaba la verdad. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, hermanos, vamos a ver el corazón hospitalario de Gallo. No sabemos quién es Gallo, pero lo más seguro es que Gallo haya sido un miembro de esta iglesia que pastoreaba Diótrefes. Y el aprecio que tiene Juan por Gallo se hace notar, hermanos, en el deseo de Juan hacia su vida, en el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como tu alma es prosperada. Este texto es utilizado por las iglesias de prosperidad, pero no tiene ningún tipo de sentido lo que ellos enseñan por medio de este texto. Cuando tú vas a este texto, Juan está diciendo algo que nos dice hoy a nosotros. El deseo mío para que tú prosperes, tanto en lo económico, en el dinero, en tus posesiones terrenales, es conforme a tu crecimiento espiritual. Así que si Gallo tenía un crecimiento muy bajo, lo que Juan está diciendo, mi deseo es que prosperes económicamente muy bajo. Pero si tu alma, si tu corazón, si tú eres un hombre de fe, un hombre que maduras, que creces, entonces mi deseo es que tu alma, que tú seas prosperado conforme a cómo va tu alma. Hoy en día los hombres quieren riquezas, quieren posesiones, quieren las cosas del mundo, pero sus almas totalmente vacías. Y no es así. Si nosotros, hermanos, queremos cultivar un corazón de hospitalidad bíblica, nosotros debemos negarnos a confiar en nuestros logros. Nosotros debemos dejar los rechazos y rencores a un lado. Hay que escalar, hermanos, la montaña de la hospitalidad. Esta montaña nos sirve como un vehículo para evangelizar. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y Juan dice, ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Los hermanos que han visitado a Juan en Éfeso probablemente han estado hablando muy bien acerca de Gallo. ¿Sabes por qué? Porque Gallo ha sido un hombre que ha amado a sus hermanos. Y cuando el verso 3 dice que ellos han dado testimonio y han hablado a Juan de cómo andan, es porque ellos han sido objeto de lo que ha sido el amor de Gallo por ellos. Ve el versículo 5. Amado, fielmente realizas todo lo que haces para con los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos de la iglesia que pastoreaba Diótrefes. Así que Gallo ha sido un hombre con pasión bondadosa hacia los hermanos de su iglesia local. Pero luego dice Juan
pero también has sido hospitalario para con los extranjeros. Es decir, tú has mostrado amor por los maestros itinerantes. Tú has mostrado amor por aquellos hombres que yo he enviado a esa iglesia y que tú, Gallo, no conoces. Un teólogo verdadero piensa acerca de los pensamientos de Dios y busca traerlo al orden de Dios como los hombres que construyeron el templo de Salomón. Cada pieza, cada objeto, cada madera es indispensable y debe ser de una manera muy minuciosa agarrada para este gran trabajo. Y Gallo lo ha hecho, Juan lo ha hecho, y esto es lo que ha producido amor, alegría, contentamiento en el corazón de Juan por este hermano. Pero los hombres, hermanos, todos los hombres son obligados a creer en Dios por el simple hecho de ser criaturas racionales. Y hoy el mundo es testigo. Hoy el mundo es testigo con este virus. ¿Cómo ha sido obligado a reconocer la soberanía de Dios? Hoy el mundo es testigo de cómo ha sido obligado a inclinarse sin querer ante la autoridad de un Dios. Sin ser religioso, sin ser cristiano, sin valorar la palabra de Dios. El hombre ha sido inducido a postrarse delante de su autoridad. Antes que la gracia venga al corazón de una persona, esa persona cree en los hechos evidentes en sí mismo. Hoy la humanidad reconoce que Dios, hermanos, es el que está permitiendo esto. Hoy la humanidad reconoce y clama a Dios para que cese. Pero el hombre que rehúsa creer en Dios, el hombre que rehúsa creer en su autoridad, este hombre es un incrédulo. Así que el hombre, la criatura racional, está obligada a inclinarse ante tal gloria. Gallo lo aceptó, hermanos. Gallo, al observar la gloria, la grandeza, al observar, hermanos, la muestra hospitalaria de Cristo, Gallo se inclina ante tal gloria, ante tal amor, ante tal devoción. Gallo lo hizo. Pero cuando el corazón del hombre se endurece, cuando su corazón resiste el evangelio, resiste la palabra, este corazón será un corazón tan duro como el de Diótrefes. Y hoy día, los corazones de los hombres, ante lo que sucede en nuestro mundo, muchos de estos corazones siguen estando duros ante la verdad del evangelio. Quieren ser salvados, pero no quieren ir al Salvador. Dick Lucas dijo que cuando Cristo gobierna en el corazón, su paz gobernará en la comunión. Cuando es Cristo quien gobierna el corazón de los hombres, allí habrá tranquilidad, paz. Alguien dijo que el amor de Dios es indecible. Es decir, no hay un concepto dentro de lo humano para definir este amor de Dios, su expansión y su grandeza. Por lo tanto, es blasfemo, impío o irreverente hablar de nuestro amor al mismo nivel del amor de Dios. En pocas palabras, utilizar las circunstancias adversas del día de hoy y decirle a los pecadores que Dios los ama es un error terrible. Dios no los ama. Dios ama solo a aquellos a quienes Él ha elegido. Y en esta carta usted no encuentra que Juan le dice a Diótrefes que Dios lo ama. ¿Por qué entonces utilizar nosotros circunstancias adversas para decirle a los hombres que Dios los ama? Eso es mentira y es un error terrible.
Dios ama a los que Él ha predestinado para salvación. Dios ama a los que Él ha regenerado, a los que Él ha justificado. Y estos se comportarán acorde a las demandas del Evangelio. Y lo que hay en la tercera epístola del apóstol Juan es una demanda. Y la demanda a sus hijos es ser hospitalario. Debes ser un hombre hospitalario. Eso es lo que tú debes ser. ¿Y sabes por qué debes ser un hombre hospitalario? Porque estos hombres, hermanos, ellos han partido por amor de Jesucristo. Versículo 7. Ellos han dejado todo lo que tenían, sus riquezas, su dinero, su hogar, su estabilidad. Todo lo han dejado por amor de su nombre. Tú debes tener pasión por las misiones. Tú debes tener pasión por el evangelismo. Tú debes colaborar con los hermanos que evangelizan. Si tú no eres parte de la evangelización dentro de tu nación, dentro de tu comunidad, por lo menos contribuye económicamente en los esfuerzos evangelísticos que tus hermanos de la iglesia local hacen. Si tú no haces esto, tú no has entendido qué es ser hospitalario. Por lo tanto, tú estás transgrediendo una demanda del evangelio. Tú eres hospitalario porque estos hombres lo han dejado todo para comunicar el evangelio. Y es allí donde surgen estas palabras de Juan. Nosotros pues debemos recibir a los tales, para que seamos cooperadores con la verdad. Juan dice, si tú no eres de esos hombres que sales a las misiones, entonces coopera con la verdad. Coopera con los que van a las misiones. Eso es un corazón hospitalario. Yo no sé, hermano, qué camino vas a tomar tú de aquí en adelante, pero la epístola de Juan nos dice que debemos tener un corazón hospitalario. En segunda instancia, vemos un corazón hostil, un corazón rebelde, un corazón dañado, contaminado, un corazón corrupto, un corazón que busca lo suyo propio, de manera muy natural, como el de cualquier hombre. ¿Qué buscan los líderes de las naciones hoy día? Al evitar enviar a su población a cuarentena. ¿Qué buscan los líderes, los presidentes que no quieren encerrar a sus ciudadanos en sus casas? Buscan que su economía no caiga. Buscan que su país prospere. Buscan quedarse en el poder. Buscan que todos los demás países y naciones digan, esa economía es la más fuerte. En pocas palabras, buscan su propia gloria. Y quizás eso sea algo normal en el mundo, pero ver este tipo de actitudes también dentro de las iglesias locales es increíble, pero también es posible. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que ama tener la primacía entre ellos, no nos recibe. Diótrefes es pastor de esta iglesia. No sabemos cómo es que llegó al pastorado, pero lo más probable es que este hombre al inicio se había comportado de una manera muy evangélica. Y para poder tener respuesta de cómo este hombre llega al pastorado, hay que leer las palabras del apóstol Pablo en el libro de Hechos que Lucas registra. Después de mi partida se levantarán lobos rapaces. Así que Diótrefes quizás fue un hombre que al inicio hizo una profesión de fe que engañó a muchos. El problema, hermanos, de este líder no era que era gnóstico. El problema acá no es el gnosticismo. El problema acá, hermanos, es el corazón de este hombre. Fue la mala decisión que tomó, amarse a sí mismo. Fue la posición que escogió, amar al mundo, más de lo que amaba a Cristo. Este hombre sentía amor, deseo, pasión por el mundo, por lo que el mundo ofrece, y no estuvo dispuesto a dejar su posición para seguir a Cristo. Algunas personas no tienen amor por aquellos que hablan la palabra de Dios.
Pero pueden existir varias razones, pero solo voy a tocar dos. La primera razón es el orgullo. La primera razón por la que Diótrefes no deja el primer lugar es porque es un hombre orgulloso. Diótrefes es un hombre que le falta compasión, que le falta hospitalidad. Y el apóstol Pablo ya había dicho en las epístolas pastorales que el anciano, que el pastor, debe ser un hombre hospitalario. Así que por allí ya Diótrefes está violando uno de los requisitos del pastorado. Diótrefes no se interesaba por otros. Él solo veía su propio deseo, hermanos. Pero este hombre no solo viola ese requisito del ministerio pastoral. Este hombre le faltaba sumisión. Este hombre detesta que le digan lo que debe hacer. Si tú eres uno de ellos, que cuando te dicen lo que tú debes hacer te molestas, tú eres un hombre no sumiso. Pero el problema no es la falta de sumisión, el problema es el orgullo. Eres un hombre tan orgulloso que no deseas que nadie te dirija, ni que nadie diga lo que tú debes hacer. Esa es la realidad. Así que el problema de la falta de compasión y de la falta de sumisión sigue siendo el orgullo que hay en el corazón. Pero también vemos que Diótrefes no es hospitalario. Diótrefes cree que no necesita de otros. Él es autosuficiente. Recuerda que Juan envía a los maestros itinerantes a la iglesia de Diótrefes para que enseñe a la iglesia. ¿Ok? Ellos están allí mientras que los albergan. Ellos pueden enseñar a la iglesia y continuar su recorrido. Este hombre dice, mi predicación es suficiente, mi liderazgo en esta comunidad es suficiente. Así que lo más seguro es que este haya sido el único pastor de esta iglesia y que no haya aceptado que otros hermanos participen dentro del ministerio pastoral. Esa es la primera razón, su orgullo. La segunda razón, hermanos, era un hombre competitivo. Era un hombre que le gustaba sobresalir. Juan dice, ama tener la primacía entre ellos y no nos recibe. Este pastor se había opuesto al liderazgo de Juan, al apostolado, hermano. Este hombre se había opuesto a Juan porque sabía que este hombre era amado por los hermanos y que este hombre quizás le quitaría el primer lugar a él. Así que él decide, cuando recibe la carta de Juan, decide engavetarla. Quizás la escondió, la rompió o la botó. Un autor desconocido dice, nunca pelees con un cerdo, los dos van a terminar sucios y al cerdo le gusta eso. Si usted observa, Juan no pelea con él. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que haces hablando contra nosotros, con palabras maliciosas. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Quizás Diótrefes se había opuesto a Gallo, pero la humildad, la bondad que había en el corazón de Gallo lo continúa manteniendo dentro de esta iglesia local. Así que su odio no era solo contra el apóstol, su odio era contra todo hermano que deseaba proclamar el evangelio de Dios. ¿Y sabes lo que dice Juan en el verso 10? Yo voy a ir a esa iglesia y voy a aplicar Mateo 18 con la única finalidad de expulsarte. Juan no habla aquí de las otras cosas que hace. No lo dice, pero lo que Juan sí dice es que ya se ha acumulado tanta maldad de este hombre y que ya es hora de que alguien vaya a ese lugar para excomulgar a este pastor.
Esto demuestra, hermano, que no solo los miembros de iglesia pueden ser excomulgados de sus iglesias locales. Esto demuestra que incluso los pastores pueden ser también excomulgados de sus iglesias locales. Todo hombre que no profese la fe cristiana debe ser excomulgado si no procede a un arrepentimiento genuino. Y al parecer ya Juan había hecho esto de manera reiterada con la finalidad de que este hombre se arrepintiera. Pero este hombre no amaba, hermano. No amaba a Dios, no amaba a los hermanos. Este hombre se amaba a sí mismo. Y esa fue la decisión más tonta, estúpida, peligrosa y trágica que este hombre hizo. No tomes tú, hermanos, esa misma decisión. Si te amas a ti mismo, si buscas tu propia gloria, si buscas ser reconocido entre los hombres, tú vas a tomar una decisión muy tonta. Esta conducta es dañina, es un cáncer en la iglesia y es aborrecible a los ojos de Dios. Diótrefes podía conocer la doctrina correcta porque era un pastor. Pero su vida era un manifiesto de que no se había humillado a la verdad. Y es que si tú no te has humillado, si no te has inclinado ante la verdad del Evangelio, ante Cristo, tú puedes tener una doctrina correcta y una vida incorrecta. Tu vida puede estar saturada de la Biblia de manera gramatical, pero no tienes ningún tipo de compromiso con el Dios de la Escritura. Por lo tanto, no es el Dios de la Biblia, sino es el Dios que tú mismo has elaborado. Y Juan te dice a ti en la primera epístola: hijitos, guardaos de los ídolos. Juan le ha dicho a Diótrefes, si leyó esa carta, porque era una carta general, universal y que podía ser leída por cualquiera, Juan le ha dicho a este hombre: guárdate de tu corazón. Guárdate de tu ídolo. Versículo 11 dice: amado, hablándole a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. Esto es un imperativo. No imites, no sigas la vida de este pastor, sino sigue lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este versículo revela, hermanos, que Diótrefes no era un gnóstico. Este versículo revela el pecado de Diótrefes. Y el pecado es ser un hombre incrédulo. Juan ha dicho: el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dios debe ser reconocido por los hombres para hacer lo bueno, para hacer buenas obras. Luego tenemos, hermanos, el ejemplo de la verdad. Tenemos aquí a un hombre, Demetrio. Demetrio es uno de los maestros itinerantes. Es uno de los hombres que Juan ha enviado a esta iglesia para hablar y predicar acerca de Cristo. Es un hombre de misiones, Demetrio. Y Demetrio es muy probable que haya sido el hombre que Juan utiliza para llevarle esta carta a Gallo. Demetrio es reconocido por todos. Todos dan testimonio de ti. Demetrio es reconocido por la verdad misma, pero Demetrio también es reconocido por el ministerio pastoral. Demetrio es reconocido por todos los hombres. Oremos a Dios, pidámosles a Dios, roguémosles a Dios para que nuestras vidas también sean reconocidas por la verdad, sean reconocidas por los hombres, como Pablo decía, cartas abiertas al mundo. Cristo es el príncipe de la hospitalidad, el que revolucionó su cultura al comer con publicanos y pecadores, el que multiplicaba los panes y peces para una multitud y fue hospitalario. Cristo es el que dio su cuerpo no solo para hospedar a los hombres, sino para salvar al mundo. Juan 3:16. Cristo es el que fue a preparar morada para hospedarnos a nosotros. Juan 14, en la casa de su Padre. Cristo es un hospedador eterno y Cristo es el Dios que nosotros debemos seguir.
Cristo es el ejemplo que nosotros debemos anhelar y que nosotros debemos procurar. Gallo lo hizo, Juan lo hizo y Demetrio lo hizo. No seas como Diótrefes. Para concluir, tenemos un ejemplo en esta epístola de la vida real de lo que es el amor verdadero. Un hombre que anduvo en la luz abrió su hogar en amor a los que predican la verdad. Pero muchos de nosotros somos demasiado Caín. ¿Recuerdas? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? No seas como Caín, porque hoy día el cristianismo está en una marea muy baja. El cristianismo no está haciendo estrago. El cristianismo no está invadiendo el corazón de los hombres. El cristianismo no está siendo propagado por la verdad. Amemos, hermanos, las misiones y mostremos favor por los que trabajan en ellas. Seamos, hermanos, hospitalarios.